hoy empiezo una iniciativa que lancé en las redes sociales y que me pareció chula que alguien hiciese algo así para darnos más información a los entrenadores y a los atletas que quizás busquen entrenadores o busquen dar un paso más. Y al final me he lanzado ya a hacerlo. El primero con el que vamos a hablar, que es hoy con Roberto Sejuela, entrenador de atletas, de triatletas profesionales, también lleva atletas. Tiene de hecho algún atleta en categoría menor con medallista internacional. Profesor de la Universidad de Alicante, director de deporte, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte. Y bueno, de algo de lo que vamos a hablar hoy es que creó o fue cofundador del sistema de cuantificación de la carga que se llama ECOS. Eh, bueno, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Kevin? Pues muy bien, te elegí a ti principalmente porque tengo mucha confianza contigo y creo que para romper el hielo era la mejor persona. Y no sé si me he saltado algo, ya te digo, especifico que he entrado de triatleta, siempre ha sido entrado de triatlón, pero en los últimos años sí que es verdad que ha entrado en el atletismo, ¿no? De hecho, yo he estado contigo mi última etapa. Y bueno, algún triatleta que está ahí asomando también y que está jugando un poco con el atletismo, como David Cantero, como, bueno, Chiqui, que ha empezado también hace poco hasta contigo, Chiqui Pérez. Y bueno, y Roberto Alaiz, que también lleva algún tiempo, aunque no sea de entrenador, sí que como asesor, ¿no? Sí, a ver, al final, el entrenamiento deportivo en los últimos años yo creo que ya estamos empezando a entender todos que estamos hablando del movimiento, ¿no? De cómo se comporta el cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí podemos agruparlo en movimientos más semejantes en los deportes de resistencia, que al final intentas hacer una distancia durante un tiempo determinado y el comportamiento del cuerpo es más o menos semejante, independientemente de que la técnica de movimiento sea diferente de correr, de nadar, de montar en bici o de remar, ¿no? Pero ya los estudios de la fisiología de los años 50, cuando empezaban a explicar cómo funcionaba el cuerpo con el esfuerzo, independientemente de la acción muscular técnica específica, la necesidad de que llegue el oxígeno a los músculos para moverse es igual. Si no hay oxígeno, no hay movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si quieres saber de entrenamiento, tienes que saber de ciencias del deporte. Y que luego tienes la necesidad, por supuesto, de saber la técnica del movimiento, o sea, lo que es entrenar la coordinación del movimiento, pero una cosa sin la otra es incompleta, ¿no? Sobre todo en personas ya que buscan un rendimiento medio, un rendimiento elevado. Entonces, a eso yo cuando era ciclista, toda mi etapa de escuelas deportivas, de la generación de Alberto Contador, para situar un poco a la gente del 82, hasta sub-23 que competimos, pues hasta donde la carrera deportiva te dejaba, porque ya el siguiente paso era pasar a pros, a profesionales, y entonces estábamos los que pasábamos y los que no. Y entonces ya en esa época estudiaba ciencias del deporte en la Universidad de León, allá por el año entre el 2000 y 2005. Y ya entrenaba a ciclistas, o sea, los equipos donde pasé de junior, cadete, ya comencé a hacer de preparador físico y el ciclismo pues también hay director deportivo, ¿no? Son dos facetas diferentes, ¿no? Y entonces desde entonces ya incluso con algún compañero de Benavente de mi pueblo que empezó a hacer atletismo a nivel popular y luego ya pues consiguió un poquito de nivel, y David López ya empecé a entrenar a algún atleta, ¿no? Y a Vanessa allí también, o sea que ya llevo pues unos años de experiencia donde vas aprendiendo en ensayo-error, ¿no? Pues como tú has comprobado y como vas comprobando que vas aplicando entrenamiento, ves que eso no funciona, que no es así y lo importante es saber por qué para ir a intentar acertar en los siguientes pasos, ¿no? Vale, yo creo que, bueno, al final de lo que hablamos es que cualquier deporte de resistencia, sabiendo un poco el tiempo en esfuerzo que va a estar, pues se puede aplicar un entrenamiento, ¿no? Yo creo que quizás eso tú sí que lo tienes muy integrado porque de hecho tienes un equipo multidisciplinar que igual aunque algún entrenador, pues en tu caso anda un poco más cojo en el entrenamiento de fuerza, tiene alguien que le lleva la fuerza, la técnica de la carrera más específica para ese deporte y más. Pero sí que es verdad que venimos del atletismo, que realmente normalmente tenemos un entrenador que ejerce de todo y entonces
sí que le sería muchísimo más complicado guiarse, entender que él podría pasarse a un entrenamiento de ciclismo porque se perdería en mucha parte técnica. Entiendo que tú defiendes el entrenamiento, el equipo multidisciplinar, como ya tiene, que bueno, yo por experiencia de haber estado contigo en concentraciones, sé que como poco tienes alguien que te lleva la fuerza, tienes un analista de datos, y bueno, y tú que ejerces como entrenador principal, como fisiólogo, como entrenador jefe, ¿no? Sí, yo trabajo con un equipo en el cual intentamos tener la mayor información posible de por qué tenemos mejor rendimiento y qué hacer para seguir mejorándolo, ¿no? Entonces, trabajo con un ayudante entrenador, que es Sergio Sellés, que me complementa a mí en la presencialidad. Cuando no estoy yo, está él o viceversa, o estamos los dos. Y él lleva directamente, además, muy especializado la parte de fuerza, ¿no? La parte de fuerza entendiendo las pesas como o el trabajo de fuerza complementaria para mejorar, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento de la competición o prueba que estén preparando los deportistas. Además, tenemos otro entrenador ayudante, es Alejandro Torres, que, a ver, la fortuna de trabajar en la universidad es que tienes un potencial de talento de gente muy grande, ¿no? Entonces, ambos es alumnos, ¿no? Un nutricionista, que en este caso es Carles Tur, que además de nutricionista, claro, Carles tiene una formación muy grande porque es licenciado en CAF también es fisioterapeuta y entonces, pues claro, ve la nutrición deportiva de una forma muy, muy clara, ¿no? Y muy especializada. Y Héctor Arévalo, que es otro también deportista que en este caso licenciada en CAF, que lo que se ha especializado es en el análisis de datos a través de diferentes software para todo aquello que nosotros creemos que está pasando o que suponemos que va a pasar, pues intentar confirmar o tener la información a través del análisis de los datos de potencia, de velocidad, de frecuencia cardíaca, de consumo de oxígeno, de lactato, etc., que nos dé información más fiable sobre si está aconteciendo esa adaptación o no. O sea, entonces yo organizo, genero el plan de entrenamiento en función de los objetivos individuales de cada deportista. En una primera parte de la temporada, la periodización por objetivos que realizamos, que es un diseño de periodización que proponemos junto a Jonathan Esteve, consiste en evaluar al deportista para una prueba en concreto que quiere preparar y ver cuáles son sus factores o puntos limitantes y determinantes del rendimiento, ¿no? Y cómo los tiene desarrollados. Imagínate, para el 1500, pues el consumo de oxígeno es algo muy limitante, ¿no? Entonces, si no lo tenemos muy desarrollado, hay que trabajarlo en ese momento sí o sí. Y luego ya mejoraremos la velocidad aeróbica máxima en la parte específica del programa, ¿no? Pero no nos puede limitar el consumo, ¿no? Y, pero claro, eso hay que ir comprobando durante el proceso qué está pasando o no. Entonces, muchas veces el entrenador no es perder el tiempo, pero sí no dedicar el tiempo suficiente al deportista en la sesión presencial, en el trato, en el análisis de la visualización del movimiento y demás, en analizar los datos del ordenador. Entonces, esto en los deportes colectivos o de equipos lo entienden muy claro, ¿no? O sea, el entrenador no está analizando el software. El entrenador necesita que le den la información y él tomar las decisiones de qué vamos a hacer o no en función de información, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Está claro que muchas veces el nivel económico va a limitar la cantidad de equipo multidisciplinar que tienes, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues trabajamos con diferentes fisios, osteópatas de diferente nivel, desde masajistas que tenemos incluso en la universidad hasta fisios de diferente nivel y especialización en Alicante y sus zonas adyacentes, ¿no? Pues con Tony, con Armando, con aquí masajista Davo, que también te ayudan fundamentalmente a conocer la estructura muscular del atleta, del deportista y potenciarla o incluso pues en el momento que se dan lesiones a recuperarlo. Perfecto. O sea, no entiendes a un deportista de alto nivel o que se dedique profesionalmente que, que no, que no vaya camino de esto, ¿no? De un equipo multidisciplinar.
Eh, en atletismo se ve mucho que no se lleva, no se estila el equipo multidisciplinar, pero bueno, yo al menos opino, y creo que opino como tú, que para conseguir la excelencia, lo ideal, siempre que las posibilidades se puedan, es tener un equipo multidisciplinar, ¿no? Tal cual, y vemos ejemplos claros. Por ejemplo, cuando tienes el equipo británico preparó los Juegos Olímpicos de Londres, el team busca científicos del deporte para asesorar a todos los entrenadores de las especialidades, ¿no? El Instituto Australiano del Deporte es lo mismo, tiene científicos del deporte que asesoran a los entrenadores de los diferentes grupos de rendimiento de las federaciones, ¿no? Eso vendría a ser lo que podría o debería ser nuestro CSD a nivel de institutos de investigación del deporte, o que lo podemos encontrar en las universidades. Sí que es cierto que en España hay gran cantidad de compañeros y compañeras con un desarrollo elevado en ciencias del deporte en las universidades, sobre todo en las públicas, y que podemos colaborar o trabajar con ellos perfectamente desde los entrenadores, ya sea de las propias federaciones o entrenadores particulares. Bueno, al final es un poco, por poner algo más de actualidad, es lo que están haciendo los noruegos, ¿no? Si no recuerdo mal. Y de hecho, en deporte de resistencia, tanto en triatlón como en atletismo, nada más que ver los resultados que están obteniendo. Yo lo sé porque, bueno, tú sí que tienes relación de cuando subimos a Sierra Nevada con los noruegos y creo que, de hecho, su CSD, ¿no? O su comité olímpico tiene contratado a varios fisiólogos que asesoran, no los entrenan directamente a los deportistas, pero sí que asesoran a sus entrenadores bueno, para que obtengan mejor rendimiento y darle esa información que quizá les falta al entrenador, ¿no? Sí, ellos, el caso de Blumenfeld dio un salto de calidad muy grande cuando el Comité Olímpico Noruego decidió invertir en un equipo pluridisciplinar en el cual Olat, que es un fisiólogo que trabaja para el Comité Olímpico, comenzó a trabajar con el grupo de entrenamiento de donde está Blumenfeld y otros noruegos, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, hicieron una especialización en trabajo que les ha llevado a tener muchos mejores resultados. Quiero decir, antes no es que trabajaran menos horas, pero yo les conocí en el año 2011, cuando eran muy jovencitos, vinieron aquí a Alicante, y a partir de ahí pues han ido evolucionando mucho y bueno, y han tenido evidentemente buenos resultados. El Comité Olímpico Noruego invierte en esos países, lo que hacen es, bueno, tengo X dinero y lo voy a invertir en potenciales deportistas que pueden ser medalla en 4 años, en 8 años, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda hace lo mismo. Nueva Zelanda, yo estuve ahí en mi estancia postdoctoral en la primera, en 2009, en la Academia del Deporte, y ellos hacen bloques de deportes nivel, lo llaman oro, plata y bronce. Los deportes de oro son los que más inversión reciben, y entonces los científicos del deporte que tienen contratados en la Academia del Deporte pues asesoran más con inversión en ese ciclo olímpico. Era el equipo de natación. Yo, por ejemplo, estuve con el equipo de natación porque para los siguientes Juegos Olímpicos, que era Londres 2012, pues preveían que iban a tener X rendimiento en función de lo que habían tenido, ¿no? Y ya digo, están los entrenadores de natación y luego sus asesores en lo que haga falta, ¿no? En este caso, en los deportes individuales de resistencia, está claro que necesitamos saber cómo funciona el cuerpo, el metabolismo y afinar para poder entrenar lo máximo posible. Claro, yo creo que la clave es eso, que invierten el dinero en científicos del deporte, que es lo que hace falta aquí, pues aquí se invierte en muchas cosas, pero a menos que yo sepa en científicos del deporte, pues poquito. Y yo creo que contigo quizás lo mejor es desarrollar, por supuesto, tu sistema de cuantificación de la carga, que es algo que, por lo que conozco yo en atletismo, no se suele utilizar mucho, así que en ciclismo y en triatlón es algo como muy común, ¿no? Que lo utilizan la gran mayoría de entrenadores. Eh, pero creo que en atletismo es bastante desconocido el cuantificar la carga. No directamente Sí, no se suele en cuantificar. atletismo, históricamente en el medio fondo o el fondo, como tú bien sabes, bueno, pues se cuantifica el volumen en kilómetros, ¿no? O Ujú. sea, cuánto volumen de kilómetros hacemos por semana habitualmente, el resumen,
Y habitualmente lo clásico que se ha enseñado en las escuelas de entrenadores es, bueno, que en una periodización clásica, en invierno haces muchos kilómetros a moderada o baja intensidad y luego te metes en el bloque específico y haces menos kilómetros, pero de series en torno al ritmo de competición objetivo, ¿no? Además trabajas sin individualizar la intensidad, porque trabajas en función de la marca que crees que el deportista debe hacer o podría valer, ¿no? Que es la jerga que se usa en atletismo. Yo creo que si objetivamos ese trabajo, está bien tener ese resumen, por supuesto, y a los atletas les ayuda mucho, ¿no? Chiquis, esta semana he hecho tantos kilómetros o incluso sirve para tener una buena referencia, pero claro, no es lo mismo, todo el mundo lo entenderá, correr un kilómetro a un gasto del 50% de tu consumo de oxígeno máximo a correr un kilómetro al 90% de tu consumo de oxígeno máximo en diferente momento del año además, ¿no? Entonces, individualizas tus zonas de intensidad en función del estado de forma, lo puedes medir, pues lo siguiente que necesitas es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te mueves? ¿Cuánto tiempo descansas? Que es importante. Para que la gente lo entienda lo importante que es, luego os paso un artículo que ha salido publicado recientemente donde hablan de la importancia de la densidad en el entrenamiento como personas con diferente tipología de fibra muscular, más lenta, más oxidativa o más rápida, de contracción más veloz, con mismo entrenamiento, con misma densidad, generaban diferentes adaptaciones musculares solo por su fibra muscular. Pero es que además cuando modificaban la densidad de las sesiones, o sea, el tiempo de descanso entre las mismas series, la misma intensidad, también generaban muy diferentes adaptaciones, ¿no? Entonces no hace falta que estemos haciendo biopsias musculares a todo el mundo, pero sí sabemos que el que corre medio fondo es un tío más rápido, con más cantidad de fibras musculares que el fondista, ¿no? O sea, si no, no serían tan buenos en una u otra cosa, ¿no? Entonces, si tu sistema de cuantificación de carga te permite modificar o saber tiempo activo, tiempo de descanso, individualizar la zona de intensidad a la medida que tú quieras usar ese día, ya sea la percepción subjetiva, ya sea la frecuencia cardíaca, ya sea la velocidad o la potencia, lo que mejor te venga para esa sesión, pues si tenemos ese sistema, ¿por qué no usarlo? ¿No? O sea, nos podrá dar una información que completa más objetivamente ese volumen de kilómetros que vas a hacer. Claro, porque el simple hecho de simplemente contar los kilómetros no es bastante inespecífico, porque realmente nos está dando un volumen de entrenamiento, pero bueno, daríamos por hecho que un fondista, el entrenamiento de cualquier fondista sería mucho más duro de cualquier velocista, porque no tenemos en cuenta la intensidad, simplemente tenemos en cuenta el volumen. En este caso, aparte Claro, de volumen e intensidad, tú, tú diste un paso más con tu sistema de cuantificación, que es cuantificar la densidad, la recuperación entre series o bloques o lo que llamamos series, ¿no? En correcto. el atletismo. Correcto. Todos entendemos que entrenamientos menos intensos son más continuos. Entonces, si pones algunas pausas, pues con el volumen porcentual de cuánto has descansado te va a valer, porque es evidente que si tú quieres correr 2 horas, bueno, pues a lo mejor para un maratoniano puedes hacer 4 de 30 minutos, pero claro, no vas a ponerle descanso 15 minutos. Entonces pondrás un descanso cortito, a lo mejor para que se hidrate o para que cambie calzado o cosas que puedes necesitar de 2 o 3 minutos, ¿no? Pero entrenamientos de muy alta intensidad, todo el mundo entiende que si quieres correr a tu ritmo del 1500, pues tienes que hacer descansos del mismo tiempo de la repetición o un poco más, ¿no? Porque si no, no vas a poder conseguir esa velocidad del entrenamiento. Entonces, eso nosotros generamos unas ecuaciones relativamente sencillas que puedes meter en Excel, o tenemos las publicaciones o incluso tenemos un software propio y que se puede usar y otros software de otras personas incluso lo han incorporado, ¿no? El sistema de equivalentes de carga objetivo. Y además, sobre todo, para mí, lo que más aporta es que le puedes diferenciar el modo de ejercicio, porque para un atleta puedes meter el trabajo de fuerza también, y incluso hay atletas que pueden usar entrenamiento también de ciclismo en determinadas ocasiones y por supuesto pues para otras especialidades deportivas como entrenador te permite saber
cuánto es mucho, cuánto es poco, con diferentes niveles, ¿no? Lo que te decía, atletismo. Los entrenadores tienen muy asimilado cuántos kilómetros corre un maratoniano y a qué ritmos previstos, pero no saben cuánto gasta eso, cuánto genera eso. Y eso está bien para empezar, pero si en el mundo de alto rendimiento, que queremos ser muy óptimos, la gente no va a la guerra con un escudo y una lanza. La gente ahora mismo va a los Juegos Olímpicos con la última tecnología. Pues si tú vas con un escudo y una lanza, pues evidentemente vas a ir en desventaja. Claro, de esto último que dices se me olvidó mi comentarlo, porque en tu sistema cuantificas volumen, cuantificas intensidad, cuantificas densidad, la recuperación que puedes hacer entre tramos de HIIT, ¿no? De serie, pero también la utilizas para los tres deportes. O sea, hay un factor, ¿no? Un factor Sí, equivalente un para un coeficiente, un coeficiente. factor por ejercicio, eso es. Y es que eso se ha Que, estudiado mucho, además. O sea, hay muchos trabajos en los últimos 20, 30 años donde han medido el gasto energético. ¿Cuánto cuesta ir en bicicleta tanto tiempo a tal intensidad? ¿Cuánto cuesta ir corriendo a tanto tiempo a tal intensidad? Porque un analizador de gases, pues ya te digo, 30 años atrás hay muchísimos trabajos que te dan información sobre el gasto energético en diferentes poblaciones, ¿no? O las kilocalorías consumidas. Entonces, con esa información, nosotros proponemos unos coeficientes de deporte o de ejercicio, y igual para la fuerza, ¿no? Clasificamos los ejercicios a realizar, le damos un nivel de dificultad en la ejecución y un nivel de daño muscular en función de la velocidad de ejecución, ¿no? De máxima velocidad o de velocidad más moderada y de la carga, de lo que suponga, si es muy alta carga para ti o menos, ¿no? Y entonces puedes sumar peras con manzanas, con naranjas, que era el problema de cuando alguien quería sumar los componentes de la carga de una sesión. Decía, ¿cómo voy a sumar los kilómetros con las pulsaciones por minuto, con los segundos? Y entonces, pues, hemos intentado ponerlo todo en las mismas unidades y sumarlo. Y además, es el único sistema que incorpora paralelo la percepción del deportista en carga. O sea, tú puedes tener 200 ecos de sesión, pero tú a lo mejor ese día, que para ti una carga de 200 ecos es moderada, te está suponiendo un 4/5. Una escala de 0 a 5, que son 10 puntos, porque puedes poner puntos intermedios, pues tienes información fundamental, que es la opinión, la percepción que tiene el deportista sobre lo que está sucediendo, que engloba todo, ¿no? Su fatiga global, pues engloba la situación, contexto personal, social, climatológico. Y entonces, con esa información, a lo largo de estos años tenemos mucha correlación estadística entre valores objetivos de ecos, valores subjetivos y parámetros bioquímicos que medimos, como son la urea, la creatinquinasa, la hemoglobina, serie roja, serie blanca, hormonales como la testosterona, el cortisol, y tienen una correlación muy alta, ¿no? O sea, cuando entramos, la carga objetiva nos dice que estamos muy fatigados, los parámetros que nos hablan de la fatiga crónica son muy elevados y viceversa. o sea que no tenemos excusa. Que la percepción del atleta es un método muy, bueno, muy fiable, pero que nos puede indicar mucho la percepción del esfuerzo y tanto la percepción del cansancio. Y bueno, yo contigo sí que cuando hemos hecho el control de la carga, siempre he sido una persona que no he creído mucho en eso de darle un 7 un 8 de fuerza, de precisión del esfuerzo, o en este caso el nivel de subjetividad del cansancio, pero después sí que es verdad que hemos comprobado, sobre todo en Sierra Nevada, con seca y urea, que realmente mi percepción del esfuerzo bueno, era acorde a estos tipos Bueno, Robert, y ahora bueno, un tema que se ha puesto bastante de moda, siempre hablando de atletismo, que es un poco lo que yo conozco y a lo que quizá va más dirigido esto. Tú llevas muchísimo tiempo haciendo entrenamiento en altura, sobre todo en Sierra Nevada. Yo llevaba algún tiempo antes de conocerte haciendo entrenamiento en altura, pero bueno, iba a altura porque decían que funcionaba, pero sin ningún tipo de control ni teniendo nada en cuenta. Y cuando te conocí a ti, bueno, pues vi que realmente cuando se va a altura hay que tener ciertas pautas, ciertas cosas a tener en cuenta. Y de hecho, bueno, yo sí que de las primeras veces que subí en altura,
me tocó sufrir algún mal de altura. Entonces creo que puede ser buena idea que nos hable un poco de la altura, sobre todo de las cosas que se mejoran, que creo que eso sí que hay mucha gente que tiene conocimiento de ellas, pero sobre todo las cosas a tener en cuenta y las cosas que es mejor que evitemos hacer si no lo queremos pasar mal Mm. y que, y que una mejoría se pueda convertir en una pérdida de una semana o 2 semanas de entrenamiento. Claro, fíjate que estamos en 2023, ¿verdad? 1968 fueron los Juegos Olímpicos en México, lo que antes entonces era Distrito Federal, que ahora ya no se llama así, o sea, la Ciudad de México. Ujú. Pues ahí son los primeros estudios conocidos, o sea, que se sepa, porque evidentemente antes se hacía de todo, no clandestinamente, pero sí evidentemente off the record, porque el deporte pues era un objetivo nacional de todos los países, ¿no? Entonces, ya se hacen más de 50, 60 años que se entrena en altitud para mejorar el rendimiento deportivo en alto rendimiento. Y para esos Juegos Olímpicos de México, todos, muchos países, los punteros, podemos decirlo así, investigaron muchísimo sobre qué pasaba cuando hacías ejercicio a 2.000 o 2.200 o 2.400 metros de altitud, porque los Juegos Olímpicos iban a ser en México y entonces además el deporte era una expresión en la Guerra Fría de poder y de nivel nacional, ¿no? Entonces, pues desde entonces hay multitud de investigaciones en alto rendimiento, en atletismo muchísimas, donde se ha explicado qué pasa en la altitud, ¿no? Podríamos decir a día de hoy que todos los deportistas de fondo de resistencia del mundo hacen entrenamiento en altitud, o cosas que provocan efectos similares, para que nos entendamos. Que es fundamentalmente una, que tu cuerpo genere más estrés y que tengas una supercompensación y adaptación mayor. ¿Qué necesitamos? Tener más consumo de oxígeno, ¿no? Pues cuando entras en altitud, el consumo de oxígeno relativo mejora muchísimo. Y es algo tan sencillo como entender que vivir en altitud un tiempo te cuesta mucha más cantidad de energía y por lo tanto lo primero que degrada el cuerpo cuando tú estás descansando es más cantidad de grasa. Pierdes peso por vía grasa, no por deshidratación. O sea, quiere decir, si tú entrenas una semana a tope en altitud, como le ha pasado a muchos atletas nacionales en Sierra Nevada, pues te sobreentrenas. Pero si entrenas moderadamente durante varias semanas en un periodo invernal, pierdes mucha grasa y mejora muchísimo tu consumo de oxígeno relativo al peso. Un aspecto fundamental para después hacer el entrenamiento específico a nivel del mar, por ejemplo. O sea, solo con algo tan sencillo como eso. Ir a altitud, hacer entrenamiento moderado en periodos invernales y mejorar tu capacidad oxidativa durante el ejercicio. Claro, moderado, Por estamos supuesto, hablando, ¿no? con un periodo de adaptación. No podemos subir Claro, arriba y entrenar. es que ese periodo de adaptación moderado forma parte del periodo de adaptación, que como cuantificamos la carga, aunque fuera por kilómetros, pues la semana 1 harás menos kilómetros que la semana 2 y la semana 3, ¿no? O sea, eso es algo tan sencillo como lo que estamos explicando ahora mismo, ¿no? La semana 1 tendrás más tiempo de descanso que la semana 2 y que la semana 3, ¿no? Además, el estrés oxidativo, cuando entrenamos, el cuerpo genera mucho estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un factor limitante porque lo que nos va a hacer es oxidar más, ¿no? Pues cuando haces el mismo entrenamiento en altitud, el estrés oxidativo es menor. Entonces, tú puedes poner sesiones moderadas o moderadas altas en torno al segundo umbral ventilatorio y mejorar mucho tu estrés oxidativo. Para deportes de resistencia eso es clave, fundamental. Maratonianos, corredores de 10.000, de 5.000, de 1.500. Y si uno observa los entrenamientos que ahora habla mucho la gente de los Ingebrigtsen, por ejemplo, y demás, pues es que hacen mucho entrenamiento de umbral. O solo hacen umbral. Alguien ha sido capaz de decir, bueno, hacen mucho entrenamiento de umbral, sobre todo en Sierra Nevada, o sobre todo en altitud, porque es muy óptimo en un momento de la temporada donde ellos quieren trabajar y mejorar mucho su estrés oxidativo. No es que no hagan otros ritmos en otro momento de la temporada, en otros lugares o más o menos, ¿no? Entonces, esas dos cosas son fundamentales. Además, son cuanto a adaptaciones directas de entrenamiento, pero si vamos a adaptaciones indirectas de esa supercompensación que buscamos a largo plazo,
en cuanto a la serie roja, a la masa total de hemoglobina, pues hay personas que responden muy altamente. O sea, que después de un periodo de entrenamiento en altitud, entre la semana 1 y 3 aumenta mucho su masa total de hemoglobina. ¿Eso lo sabemos de todo el mundo? Pues en España no lo sabemos de nadie, porque como no hay donde medir la masa total de hemoglobina en ningún sitio, pues no te puedo decir al 100% cuánto ha subido, cuántos glóbulos rojos tienes, porque no te lo mido, pero nosotros sí que hicimos un proyecto de investigación con la Universidad de Lausanne, con Grégoire Millet y el gobierno de Francia, el Ministerio de Deportes, y comparamos el estímulo de entrenamiento en altitud natural, o sea, vivir en la montaña, vivíamos en los Alpes, y otro grupo vivía en habitaciones simuladas en los Alpes, pero a 1000 metros en Premañón, en Francia. Y es un año y al año siguiente cambiamos los grupos. Entonces, vimos que si metes las mismas horas de altitud, de exposición, el efecto de la masa total de hemoglobina era similar. O sea, los dos grupos generaban mucho más masa total de hemoglobina y que todos lo hacían, en mayor o menor medida. Sí que es cierto que hay atletas que responden mejor y atletas que responden menor, pero con que no te baje la masa total de hemoglobina, ya está teniendo un efecto positivo la altitud, porque sabemos que el entrenamiento crónico la disminuye. Entonces, si tú siempre entrenas a nivel del mar, tal vez tienes menos hemoglobina, o te suplementas y haces altitud, o hay gente que hace otras cosas, pero sin masa total de hemoglobina elevada no se puede correr muy rápido. Entonces, esos tres efectos de la altitud son claros. Ahora, ¿qué no lo puede provocar y qué lo puede provocar bien? Lo más importante de todo, que es entrenar bien. Entrenar la carga de entrenamiento óptima. Claro, si tú vas Claro, a porque altitud. la altitud, o sea, no podemos cuantificar la carga igual que a nivel de mar. Entendemos que unos mismos kilómetros, un mismo volumen, una misma intensidad a 2000 metros, en el caso hablando de Sierra Nevada, hay que sumarle un extra de carga, ¿no? No sé si alguna vez hemos hablado de un 10 o Claro. un 15% más de la carga. Sí, nosotros incluso proponemos en torno a un 20% en personas con una adaptación moderada, o sea, y en personas con mucha experiencia será menos y en personas sin experiencia será más, ¿no? Un 20% más de carga. O sea, si tú entrenaras 1000 ecos a nivel del mar, sería como entrenar 1200 la misma carga, ¿no? En altitud, porque no solo es que el esfuerzo en ese momento del entrenamiento, de hacer 10 repeticiones de 1000 metros, si las hicieras a 3 minutos el kilómetro en Sierra Nevada, te cuesta más energía que si las haces en Alicante, el mismo ritmo, ¿no? Y entonces ahí es donde tú tienes que jugar a, bueno, pues ¿qué quiero gastar? ¿La zona de entrenamiento de nivel del mar? Pues entonces tengo que ir más lento. ¿Cuánto más lento? Eso es lo que calculamos pues cuando medimos consumo de oxígeno o lactato o frecuencia cardíaca o combinamos estas variables, ¿no? Para tener información de ese día cuánto están costando ese entrenamiento a tu cuerpo. Pero es que además, cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo gasta más energía. Y dices, ¿por qué recupero peor? Pues porque tu cuerpo para seguir viviendo necesita más energía. Es como cuando te sobreentrenas, por la noche gastas mucha más energía y por eso no recuperas, o recuperas menos en las mismas horas. Entonces, dos aspectos fundamentales. Deja más tiempo de recuperación entre sesiones, entrena menos volumen total en general. Si eres beginner, más novato, poca intensidad y aplica medios de recuperación musculares importantes, ¿no? Son la fisioterapia, el masaje y la alimentación, ¿no? Muy buena alimentación e hidratación. ¿Vale? Día, o sea, ¿nos vale de algo subirnos un fin de semana a Sierra Nevada a entrenar? O sea, hay unos días mínimos o unos máximos, no sé si sé que hay unos días mínimos para que creemos efectos, pero unos días máximos. Sí, a ver, todo esto ya se ha publicado, entonces, entre 2 semanas y 4 son periodos óptimos, donde tú entrenando generas adaptaciones no solo agudas, que es en el momento, sino a corto plazo de semanas, ¿no? De las siguientes 2, 3 semanas. Entonces, si tú vas a conseguir una periodización en la cual vais a incluir la altitud, pues lo ideal sería mes arriba, mes abajo. Lo ideal, ¿no? Pero si no, pues
intenta acumular para ir cogiendo experiencia periodos lejos de competiciones, ir probando, ir viendo el ensayo-error con el deportista y si luego puedes, pues las concentraciones precompeticiones, ¿no? Pero lo ideal, lo óptimo en alto rendimiento, y la gente lo hace, ya sea en Sierra Nevada, en Romeo, en Colorado Springs, en los Alpes, siempre estar en altitud y nivel del mar, ¿no? Pues ya te digo yo, Sierra Nevada vamos mucho, depende del año, 3, 4 camps. He estado en Colorado Springs, estuve con Randy Wilber, que es el fisiólogo, o era, ya está jubilado, del Comité Olímpico Americano, el asesor de altitud. El Comité Olímpico Americano tiene un asesor de altitud, es el que asesora a todos los deportistas. Y él estuvo en unas conferencias que hicimos en Alicante y luego me invitó allí y yo estuve un mes en Colorado Springs en el año 2011, en los Alpes, pero teniendo, ya te digo, Sierra Nevada, es que de los sitios donde estaba es el más cómodo con diferencia, por supuesto para el español es el más barato, y sí, puedes cambiar por aquello de la variedad, ¿no? Bueno, pues Romeu, ya te digo, los Alpes, San Maurice, pero como las posibilidades que da Sierra Nevada en los centros que conozco, porque puedes combinar altitudes, no tiene ninguno. Claro, entonces entendemos que para subir altitud quizás, o sea, tenemos como dos estrategias, ¿no? Hacerlo en pretemporada para adaptarnos a esa altitud y poder, y después aprovecharlo cuando vayamos a nivel del mar, pues meter más intensidad o para hacer una semana de más carga, ¿no? Viniendo de altitud. Y también para hacer un última semana más un tapering antes de competir, ¿no? Porque yo he sido de los que he sido muy reacio a hacerlo antes de competición por el tema de que, bueno, pues es algo como que no sabes cómo te vas a encontrar después, pero bueno, una vez que por insistencia tuya lo he probado, sí que es algo que funciona. Entonces lo podemos resumir en eso, que hay como, podemos utilizarlo como dos estrategias, ¿no? Sí, yo probaría, aprendería en periodos generales con los atletas. Luego también es cierto que el campamento es importante, o sea, que el deportista esté feliz allí. Yo hay deportistas que conozco que están allí felices y otros que están amargados. Entonces, si estás amargado, como por ejemplo veo a muchos nadadores que están amargados porque entran muchísimo más y en una piscina mucho más dura, pues no vayas, porque al final todo el resto de efectos no va a tener ningún efecto porque tu mente los va a bloquear directamente. Claro. Periodos generales. Luego, si no puedes ya empezar a llevar una periodización continua en altitud porque economía o por medios estructurales, pues ya te vas a periodos específicos precompetitivos una vez que sepas cómo está respondiendo tu cuerpo, ¿no? Entonces, un periodo general te va a valer para cuando bajes a nivel del mar. Nivel del mar estamos hablando cualquier altitud inferior a 1.600 metros a 1.500 metros, donde no hay efecto de la altitud aguda en el cuerpo, Claro, en el, entendemos que para considerar la altitud, porque bueno, en competiciones se considera que una marca está hecha en altitud por encima de 1000 metros. O sea, 1000 metros ya sería altitud para una prueba de velocidad. ¿Entendemos que el entrenamiento de altitud vale a 1000 metros, 1100 metros? No, no O, hay efecto agudo. No hay efecto agudo por encima de 1.000 metros. En la densidad del aire comienza a reducirse. O sea, la densidad del aire con la altitud va disminuyendo, con lo cual una pelota de tenis se nota mucho. Jugar en 1.000 metros o jugar a 0 metros sobre el mar. Pero en los efectos fisiológicos en el cuerpo, no. Efectos es ideal, fisiológicos en el cuerpo a partir de es ideal 1.600, subir más. 1.700 metros. O sea, si no, no hay efecto de la altitud, ni agudo, ni sobre todo el que buscamos, que es crónico a largo plazo, ¿no? Entonces, mínimo para dormir a partir de 1.800 metros. O sea que si estás rozando la altitud, cógete el piso de arriba. Y si no, hoy en día algo que tiene mucho aplicación práctica son las cámaras o habitaciones que puedes tú simular la altitud, ¿no? Las tiendas. Ya te digo, a partir de 1.800 metros, a partir de 2.000 ya cuando vas teniendo experiencia, necesitas una altitud 2.000, 2.300 metros para dormir.
Y lo mismo con el entrenamiento. Luego tú vas jugando con las altitudes, ¿no? Sin efecto de altitud, moderada o alto, ¿no? Y se llega a entrenar por encima de 3.000 metros, ¿no? Lo que decía, que si Granada te permite entrenar de 500 metros a 3.500, todas esas altitudes. ¿Qué es un poco incómodo para los corredores? Porque no hay muchas pistas, porque no hay caminos largos, sí, es un poco incómodo en ese aspecto, ¿no? Pero conociendo bien el lugar, sabes caminos, sabes sitios, sabes combinar para no repetir y puedes combinar pues, con otros lugares, que es la hipoxia simulada. Pues Romeo tiene algunas aplicaciones, aunque la altitud es muy moderada, sobre todo para entrenar. Y puedes ir combinando, porque la gente tiene que entender que es una fatiga más. O sea, igual que haces una sesión de entrenamiento más, pues la altitud es una fatiga más, pero permanente. O sea, en el caso del descanso o puntual en el caso de la sesión. O sea, si tú haces una sesión a 3.500 metros, la fatiga va a ser mayor que si la haces a 1.000 metros. Entonces, eso es lo que hay que gestionar. Perfecto. Y bueno, una cosa que bueno, solo lo he visto que lo haces tú, eh, es que cuando hemos subido altitud has tenido algunos marcadores bioquímicos o biológicos, ¿no? Para comprobar un poco, en este caso CK y urea. ¿Crees que es interesante, más allá de utilizarlo en el día a día, quizás mucho más interesante utilizar estos marcadores para ver qué está pasando dentro del cuerpo? Eh, Más que fijarnos en la subjetividad del atleta y en otros valores, quizás es interesante mirar estos marcadores para ver que es muy fácil pasarse del entrenamiento en Sierra Nevada, vamos, lo digo por experiencia. ¿Qué nos puedes contar bueno, de estos marcadores que tú utilizas? Sí, a ver, no es algo que yo haya inventado, sino como te digo, hemos encontrado literatura científica desde hace muchos años en entrenamiento sobre cómo medir o estimar la fatiga, ¿no? A nivel sanguíneo podemos tener información muy fiable, bien sea analítica, bien sea en micromuestras, que a día de hoy existe mucha tecnología que te puede analizar de esta fatiga y entonces, bueno, pues tienes marcadores muy claros. Antes hemos hablado de la masa total de hemoglobina, que si no puedes medirla, pues intenta medir o estimar la hemoglobina. Puedes estimar la hemoglobina desde el color de la sangre a través de la piel a día de hoy, que evidentemente hay que entender que si estimas no es exacto el valor, pero lo importante es que el método que estés utilizando de estimador siempre mida igual de mal, ¿sabes? O sea, nunca vas a saber la hemoglobina que tienes, pero que siempre te equivoques igual, ¿no? Que siempre tenga un Puedes, porcentaje de error. puedas compararlo. Puedas Claro, que sea compararlo con otro día. repetitiva la medida para que nunca va a ser exacta, pero que sea repetitiva y que con esa repetitividad, en ese margen de error que siempre va a tener, pues tú puedas comparar a ese atleta, ¿no? Es como la variabilidad de frecuencia cardíaca, no se puede medir bien, hay muchos modos de análisis y entonces lo que no puedes entender es que se pueda comparar un modo de análisis de otro o un software de otro, o sea, no se puede comparar inter sujetos e inter diferentes modos de análisis, pero si siempre lo mides igual de mal en ese mismo atleta, pues te sirve para ver que se modifica, pasa algo. Pues aquí ese es el tema, ¿no? La hemoglobina, ya te digo, si tú entrenas de normal y vas haciendo analíticas a una persona, la hemoglobina va a ir bajando. O sea, el entrenamiento crónico, la hemoglobina va a disminuir si no tomas suplementación o dejas periodos de descanso donde se pueda recuperar. Con la altitud, lo normal es que la masa de hemoglobina total no solo no disminuya, sino que aumente. O sea, es la bomba por ese aspecto, ¿no? Si consigues. Ahora, si lo sobreentrenas demasiado, no. Si te pasas con carga de entrenamiento, produces el efecto contrario Contrario. con el deportista, ¿no? Entonces, pues a través bien de analíticas sanguíneas, bien de medidores micromuestras sanguíneas o de estimaciones a través del color de la piel, la hemoglobina es un valor que te va a interesar. La urea te va a dar información sobre la carga crónica, sobre cuántas horas de trabajo estás acumulando aeróbicas y cuando entrenas lo mismo, lo normal es que vaya subiendo.
Y además sube porque normalmente vamos muy deshidratados. Entonces es un valor que te habla también de la hidratación del deportista, ¿no? Entonces si lo usas como control puntual de la fatiga del deportista, pues si tú la mides el día de post recuperación, imagínate que le has dejado un día a la semana o 2 días a la semana con entrenamientos moderados un día entero, pues la urea tiene que bajar con respecto al día de máxima carga que lo estás midiendo, ¿no? Entonces, ese juego de subir y bajar esas variables te va a dar información sobre si a nivel interno el deportista va asimilando o vas metiendo toda la fatiga que quieres, ¿no? Ahí está o sea, los valores te dan información sobre cuánto quieres fatigar. No fatigamos igual a un deportista que puede ser candidato a medalla olímpica que a un deportista que tiene mucho menos nivel, ¿no? Porque uno puede responder y asimilar esa fatiga y llegar y supercompensar y correr. Yo he visto a Larza la serie mundial antes de los Juegos Olímpicos, volver de Yokohama a la serie mundial anterior, entrenar muchísimo porque el objetivo eran los Juegos Olímpicos de Tokio, descansar unos días y hacer cuarto en la serie mundial antes de los Juegos. Es un rendimiento superlativo, a pocos segundos del tercero, que era en una prueba de cerca de 2 horas. Claro, entonces ¿Sabes? entiendo que estos marcadores de SK y urea lo que nos hacen es que realmente nosotros hacemos un programa de entrenamiento en el que estimamos que después de 3 días de intensidad o de intensidad o los días X de intensidad tenemos que descansar uno o hacer un día moderado, pero claro, eso es algo muy general. Con la SK y urea nos ayuda a tomar decisiones de si realmente ese atleta con ese día está descansado o portentos como Alarza, igual no le hace falta un día, simplemente le hace falta media sesión, o atletas que quizás necesiten 2 días de recuperación, ¿no? O sea, es una toma de Claro, decisión. sí, sí, porque además te habla de la recuperación, te habla de no solo de lo que has entrenado, sino de cómo se ha recuperado, porque tú sabes que lo que más recupera de todo lo que hagamos es dormir. Dormir es lo que más recupera. Si además estás en altitud, duermes peor generalmente. O sea, te cuesta dormir más porque cada respiración tienes menos oxígeno y eso además hace que el entrenamiento te deje más fatigado y entonces te cuesta recuperar más, ¿no? Entonces, si quieres afinar mucho en alto rendimiento sobre cuánto sobreentrenar, pues te da información importante sobre cómo eso, la alimentación, la suplementación, te está ayudando a recuperar más o menos, ¿no? Entonces, el programa, cuanto más estrés le des, si estás en altitud todavía es más estrés, tienes que tener más adaptabilidad a cambiarlo. O Sea, que el programa sea, no tiene, o al menos no debe de ser fijo. El entrenador nunca, tiene que tomar nunca, decisiones a nunca, través de estos nunca, datos. nunca, nunca. Sí, por ejemplo, en especialidades de atletismo de medio fondo o de velocidad o de mucho daño muscular, ¿no? La creatinquinasa, que es un marcador que te da información sobre el daño muscular, ¿no? Sobre el trabajo excéntrico provoca mucho más daño muscular y sabemos que la carrera tiene un alto componente excéntrico, sobre todo de más intensidad más y el trabajo de fuerza de pesas también, pues te da un marcador muy agudo de posesión, ¿no? Entonces tú dices, pues hoy hemos hecho estas series, ¿cuánto daño muscular hemos acumulado? Pues tanto. Lo que tú tienes que hacer luego baremos individuales, que eso es lo que hay que entender, el principio de individualidad del entrenamiento. O sea, yo tengo deportistas que su rango de urea va de 50 a 100, cuando el rango de urea en una analítica habitual es de 30 o de 20 a 50. Y es que ni el reposo después de vacaciones, he visto Te baja ese de 50. deportista da menos de 50, pero es que luego llega a dar ciento y pico. Y es que está bien de salud, no es que tenga ningún problema ni nada. Entonces, hay que hacer rangos individuales de todo y de estos parámetros también, ¿no? Entonces, ya te digo, la creatinquinasa lo mismo. O sea, ¿cuánto daño muscular quieres acumular después de unas series de carrera a pie, de ritmo competición para un corredor de 800? Pues tienes que ir midiendo, oye, pues este corredor es capaz de acumular tanto, tal. O este otro, cuando va a llegar a estos niveles, ojo que se parte. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado.
Porque después de la claro, sesión dio 800 de CK, al día siguiente había un controlado y unas pesas y al día siguiente rotura muscular. claro. ¿Sabes? O Pues sea, que cada a uno tiene nivel... sus niveles y eso, bueno, y que ayuda a tomar decisiones, sobre todo para prevención y para el tema de la supercompensación, ¿no? Bueno, Correcto. Nosotros publicaremos este año un artículo con datos sobre esto, ¿no? La correlación entre la carga de entrenamiento de una de las temporadas de, en este caso, de triatletas de alto nivel mundial y valores agudos y crónicos de biomarcadores sanguíneos. bueno, desde luego yo creo que, al menos a lo que yo estoy acostumbrado a ver en atletismo, aquí en España, que es lo que conozco, de todo lo que nos has comentado, la verdad que hay bastante carencias y creo que sería una buena oportunidad para que la gente, o sobre todo los entrenadores, reflexionaran de que lo ideal sería alguien que le recomendara a los entrenadores o que le pautara ciertas cosas como de las que hemos hablado, ¿no? Eh, yo aprovechando que al final, aparte de ese entrenador, doctorado, hacer tus estudios y ser entrenador en sí, al final también haces un trabajo de gestor deportivo como director deportivo de la Universidad de Alicante. Y, y bueno, hablando un poco de las federaciones, como bueno, en parte, y ya estás conociendo lo que es la Federación de Atletismo porque nos has tenido a varios atletas contigo y estás viendo un poco su funcionamiento, también conoces por supuestísimo la Federación de Triatlón. ¿Qué crees que se deberían de cambiar toda la Federación de Atletismo mm, eh, para obtener realmente resultados? O sea, ¿qué añadirías o qué quitarías? ¿Crees que es mucho mejor tener un sistema centralizado como el que se lleva actualmente en atletismo, ¿no? Que casi todo el dinero va enfocado a los CAR de Madrid, Barcelona y algún que otro CAR? ¿O crees que es mucho mejor darle al atleta, en este caso, todo lo que pueda tener o todos los recursos en su ciudad con su entrado actual o con el que lo haya sacado de pequeño en su entorno? Vamos, dejar en definitiva Bueno, al pues atleta en su entorno o sacarlo fuera. yo, bueno, la gente a lo mejor, claro, hace muchos años de que se propuso el modelo de centros de alto rendimiento en España, que salió bien con el objetivo de preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Entonces, claro, la gente que no lo haya estudiado o no lo viviera, para que se haga una idea, en España el Consejo Superior de Deportes saca un plan en el año 1988 nacional de instalaciones deportivas, o sea, de construir instalaciones deportivas porque no había. O sea, de construir piscinas, de construir pistas de atletismo, de construir pabellones, porque no existían, ¿no? Entonces, ese plan genera unas infraestructuras en diferentes ciudades. España no era un país potente en deporte. Y a partir de ahí se genera el siguiente paso, que es el hacer centros de alto rendimiento donde internar a los deportistas para preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La gente puede ver, por ejemplo, ahora la película de 42 segundos del equipo español de waterpolo, donde, como no estaba todavía Sierra Nevada construido, aunque sí que estaba en ese plan, pero no llegaron a tiempo para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pues iban a Andorra a intentar hacer o simular el entrenamiento en altitud, ¿no? Bueno, Sí. entonces ahí sale Madrid y San Cugat. Ese modelo llega hasta hoy. O sea, ese modelo de financiación del Consejo Superior de Deportes, de becar a deportistas en los centros, contratar a entrenadores a través de las federaciones que financiamos todos con el dinero de los impuestos, llega hasta hoy, al igual que las becas ADO. O sea, premiar el rendimiento a posteriori de los atletas en mundiales o Juegos Olímpicos, ¿no? Ese modelo hay que cambiarlo, hay que evolucionarlo. Evidentemente, estamos en 2023, ¿no? Hay una idea que es el Team Spain para París 2023, con financiación a través del CSD, pero en este caso del dinero que genera la Liga de Fútbol Profesional a través de los derechos audiovisuales, el 1,5% va a las federaciones olímpicas.
Y entonces el CSD ha propuesto a través de las federaciones que va a dar financiación a los deportistas con nivel para ganar medalla o intentar ganar medalla o diploma, ¿no? Yo lo que haría o lo que propondría es, creo que, como te decía anteriormente, a nivel nacional se ha incrementado el conocimiento de entrenadores una barbaridad y a través de las universidades públicas muchísimo en ciencias del deporte. Y existe gente que trabaja muy bien en muchos sitios, pero necesitan apoyo. ¿Qué es el apoyo? Pues el apoyo es organizar grupos de referencia a nivel nacional en diferentes sitios donde haya gente que está en situación de alto rendimiento. Entonces, como te decía, hay mucha gente que está trabajando bien en muchos lugares de España y no necesitamos tanto instalaciones, para algunas cosas en concreto sí, ¿no? Para alguna especialidad es evidente que necesita instalaciones de alto nivel o pista cubierta o materiales o demás, pero para la mayoría no necesitamos, sobre todo de correr, en el caso de fondo y de medio fondo, tantas necesidades, así como aprovechar la motivación y conocimientos de la gente. O sea, los entrenadores yo creo que tenemos una época mucho mejor que otra. O sea, hay un momento en nuestra vida donde estamos dispuestos a invertir el 100% de nuestro tiempo y esa gente hay que aprovecharla. Hay que darles, sobre todo, apoyo federativo. Y lo que necesita esa gente es tener, pues lo que hablábamos antes, sitios de referencia donde tú, Kevin López, vas a entrenar en Córdoba, tienes tu grupo de entrenamiento que has generado, te has buscado instalaciones, tienes deportistas jóvenes con talento. ¿Qué necesitas? Pues saber sus zonas de intensidad. Pues un lugar donde vayas a evaluar a los deportistas, pero no en Bilbao o en León. Necesitarás un sitio cerca de Córdoba, de referencia, y tienes, pues hay 1000 sitios. Puede ser Sevilla, puede ser en la propia Córdoba, puede ser en Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte. O sea, necesitan apoyo de ese equipo multidisciplinar que yo tengo, que he creado a lo largo de los años y que mucha gente evidentemente no puede crear o no tiene acceso a él, ¿no? Fisios de referencia, o sea, ¿dónde poder ir? Pues este chico tiene esta lesión, ¿dónde podemos ir? Bueno, pues este fisio ha tenido esta experiencia con estos atletas, nos puede ayudar seguro. Biomecánicos, o sea, no nos hacen falta 200 biomecánicos, pero nos hacen falta 5, 6, 10 biomecánicos de referencia en España donde poder analizar determinados movimientos y que nos den información puntual sobre determinadas cosas. Los software que hablábamos anteriormente, analistas de rendimiento. El analista de rendimiento puede estar en su casa perfectamente de Barcelona y tener la información y conectarse con el entrenador vía Sky o vía Zoom y hacer un análisis semanal o diario incluso del trabajo, ¿no? Pues yo creo que por ahí van los tiros un poco, aprovechar el talento de los entrenadores, las ganas, la energía, aprovechar el talento de los deportistas en momentos puntuales, porque si les damos estas estructuras de asesoramiento, vamos a potenciar mucho el rendimiento y al final el objetivo de la RFA es que los atletas corran más, que tengan mejor rendimiento en las competiciones internacionales y representen a España con más nivel y es un bien común. O sea, hay que, digamos, saber coordinar el talento. Esa es la clave. Desde las Y direcciones principalmente yo... profesionalizar la figura del entrenador. Yo creo que quizá esta es también Claro, la claro, clave, ¿no? por Darle supuesto, recursos por el claro. hecho de que tenga una Claro, dedicación completa al deporte y que eso, gaste toda su motivación, todos sus tal cual. conocimientos a eso. Pues nada, Robert, Por eso te pues digo, a esos entrenadores que estén en ese momento de dar el 100%, pues que en ese momento de dar el 100%, en lugar de tener que hacer una oposición de secundaria, que se dediquen 5 o 10 años al atletismo, o a lo mejor toda la vida, pero yo creo que para estar en alto sí, que se rendimiento le dé la hay... oportunidad de que puedan desarrollarse dentro del deporte. Yo estoy de Correcto. acuerdo contigo, desde luego. Pues nada, Robert, ya no te quito más tiempo. Pues y muchas gracias por la lección que nos has dado de entrenamiento y por darnos tu opinión en este último caso sobre la gestión deportiva. Ya te cogeré alguna que otra vez Nada, a para otra ti por la cosita. iniciativa. Y nada,
Estamos en contacto y si entre todos podemos mejorar lo que hacemos, pues así subiremos el nivel deportivo, en este caso del atletismo en España.